Decide que el día de mañana hay reunión, día lunes. Bien, el Evangelio de Lucas, capítulo número 23 y versículo número 33. Lucas 23, 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Padre, en esta noche queremos pedirte que nos bendigas por medio de tu palabra, que nos hables, Señor, que esta palabra pueda ser ubicada en el corazón de tu pueblo, en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, danos por favor el entendimiento y que por medio de ella tú seas propicio a nuestra vida, a nuestra necesidad. Bendícenos a aquellos que hemos regresado aún bajo la lluvia. Señor, gracias por este hermoso privilegio que tenemos de congregarnos. En el nombre de Jesús oramos y pedimos por nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Oramos por los hermanos que están conectados en esta hora. Bendícelos con tu palabra, Señor. Intercedemos por ellos, por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden tomar su asiento. El tema para esta noche: las tres cruces en el Calvario. Las tres cruces en el Calvario. En medio de dos malhechores estaba el Señor Jesús. Quiero tocar tres aspectos muy importantes. El primero es los motivos de la maldad. Los motivos de la maldad. El segundo punto que quiero tocar es los resultados de la maldad, y como tercero, las lecciones de la maldad. Tres cosas que en esta noche quiero tocar, y quiero pedirle al Señor o ya le pedí al Señor que sea propicio al estar preparando esto y hoy en la oración, para que nosotros podamos ser bendecidos por medio de esta palabra. No sé cuántos podemos decir que vivimos injusticias o hemos vivido injusticias. ¿Cuántos hemos estado en una situación no solo fea? No sé si me oyen ahí atrás. No. Sí, yo creo que hay un problema ahí de sonido, pero ya lo van a arreglar. ¿Cuántos hemos tenido situaciones feas? Otras pero muy vergonzosas. ¿Y por qué permitirá Dios estas cosas? Definitivamente que dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien. Esta es una verdad irrefutable en el pueblo de Dios. Nosotros podemos dar fe, podemos dar testimonio de que todas las cosas que nos suceden son para bien. Aunque en el momento no las entendamos, no significa que no sean para bien. Aún inclusive, antes de conocer al Señor, hoy nos damos cuenta de que Dios permitió muchas cosas en nuestra vida para bien, y una de ellas era que nos acercáramos a Él, porque de otra manera nosotros nunca lo hubiéramos hecho, pues no teníamos necesidad de Dios. La necesidad que teníamos, decíamos nosotros que era de Dios, pero realmente no era una necesidad de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos totalmente insensibles y no podíamos comprender realmente el propósito de Dios en nuestra vida. Decíamos necesidad de Dios porque de alguna manera nosotros recibimos de parte de nuestros padres una enseñanza en relación a Dios, que cuando venimos y comparamos conforme a la palabra,
ni siquiera tiene un acercamiento a lo que es Dios. Entonces, es bien difícil poder darse cuenta que creíamos necesitar a Dios, pero realmente no queríamos a Dios, porque no le conocíamos. Lo que queríamos era resolver nuestra situación. Y es por eso que muchos pasan por el camino del Señor, o muchos están junto al camino del Señor solamente para recibir lo que necesitan. Una vez recibido lo que necesitan, una vez sanada la enfermedad, una vez resuelto el conflicto, una vez provista la necesidad material, financiera, etcétera, una vez arreglado el problema matrimonial, marital, el problema de familia, una vez arreglado la necesidad de un trabajo, de ingresos, Dios desaparece de nuestra vida porque no era eso lo que necesitábamos. Nosotros decimos necesitamos de Dios. No, necesitábamos un favor. Pero Dios pasa por alto eso porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero como hay un propósito de Dios en nuestra vida, Dios permitió ciertas cosas para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él. En esto que he hablado, quiero que usted esté consciente de que las cosas que Dios permite, las permite por un propósito. Y es por eso de que cuando leemos el versículo número 33, podríamos decir, bueno, ¿y qué se va a hablar de ese versículo 33? Porque solo leímos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, nadie se pone a pensar qué hay en la calavera, en Gólgota, que es la palabra en hebreo. O sea, ¿qué tiene que ver la calavera? Bueno, había un propósito en ese lugar. Así como hay un propósito donde Dios nos lleva. A veces no entendemos, no sabemos por qué Dios nos lleva a ciertos lugares, a ciertos momentos, pero en el plan de Dios hay algo muy importante para nosotros. En el momento nosotros no lo entendemos, pero Dios está trazando nuestro caminar porque de otra manera nosotros no tendríamos un encuentro con Él y de otra manera posiblemente no lleguemos a una posición a la cual Él quiere tenernos. Nosotros no la sabemos, no la entendemos, pero Él sí. Entonces Él echa en marcha su plan para con nosotros, ese preordenamiento, y ese preordenamiento se cumple, porque lo que Dios se propone, lo hace, y no hay un poder ni siquiera sobrehumano que pueda detenerlo. Y esa es una bendición que nosotros tenemos, y esa es nuestra confianza cuando nosotros leemos algunas promesas, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo menciona que ya estamos nosotros sentados en los lugares celestes, ya estamos glorificados. Esa seguridad que acabo de mencionar es la que me da para poder creer que el Señor me tiene ya sentado en los lugares celestes y que no hay nada, ni nadie, ni yo mismo que pueda detener eso que Dios se ha propuesto o ha establecido o que ya hizo, mejor dicho. Porque son de las cosas que nosotros no podemos comprender con nuestra mente finita, porque estamos sometidos a un tiempo, estamos sometidos a un cronos, en el cual nosotros no podemos ver más allá de nuestro presente. Podemos hacer una vista retrospectiva del pasado, pero no puede, porque ya lo vivimos, y que tenemos una memoria. De lo contrario, nosotros no supiéramos qué pasa en el pasado. No hemos sido bloqueados como aquellos que venimos de Cristo y que no nos acordamos, pero dice el Salmo 23, el rey David, dice de que a la casa de Jehová volveremos. Pero yo no me acuerdo de la casa de Dios, yo no me acuerdo que he estado con Dios. Sin embargo, ahí hay una promesa de que nosotros vamos a volver de donde venimos, porque salimos de Cristo y Cristo no es de la tierra. Entonces, hay cosas tan maravillosas que muchas veces nosotros no las podemos comprender. Tiene que Dios revelarnos, como pensé yo que iba a leer el hermano Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé cosas ocultas que tú jamás has visto. Y también el apóstol Pablo y el Señor Jesús habla de cosas que nunca han subido al corazón del hombre ni se han oído a los oídos del hombre. Son las que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, es bien importante que nosotros estemos conscientes de los acontecimientos que se dan en nuestra vida. Creámosle al Señor, tengamos paciencia. Hay cosas que no las podemos cambiar. Hay cosas que no las podemos detener.
Hay cosas en las cuales somos impotentes, pero he llegado a entender que Dios las permite. Si Dios la permite porque yo estoy, porque creo en Él y porque estoy en sus planes, entonces tengo que descansar. Porque si usted nota, podríamos decir que humanamente los líderes de Israel prevalecieron al Señor Jesús. Podríamos decirlo de esa manera. Ellos dijeron, lo vamos a matar, y lo mataron. Cualquiera podría decir, ellos ganaron. ¿Realmente habrán ganado? Satanás, que indujo a toda esa nación, a todos esos líderes, a que llevaran a cometer esta maldad. Hubo posiblemente celebración, como muchas veces lo encontramos en los salmos, en el 22, el 139 y otros salmos, donde encontramos nosotros la burla que hicieron del Señor cuando Él descendió a las partes más bajas de la tierra para que nosotros no bajáramos. Mire qué cosas más importantes. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la maldad? Por eso menciono tres cosas. Uno es los motivos de la maldad. ¿Qué motiva la maldad? ¿Qué nos lleva a nosotros a la maldad? Segundo es, debemos de entender los resultados de la maldad. La maldad trae resultados. Unos son para mal, otros son para bien. Cuando Dios permite las cosas y Dios está en el asunto, aquella maldad que nos están haciendo a nosotros, esa va a cumplir un propósito. Y a veces ni el hechor sabe qué es lo que está haciendo con nosotros. Los líderes de Israel no sabían lo que estaban haciendo, y eso es donde las cosas que yo quiero aclarar muy bien en esta noche, porque es posible que usted esté sufriendo algo, una maldad de algo o de alguien, y usted no se imagina qué es lo que está produciendo esa maldad en usted, ese problema en usted. Usted no puede saber qué es lo que está produciendo esa situación, posiblemente hasta vergonzosa, tan vergonzosa como la que el Señor Jesús pasó, de que a los que crucificaban, los crucificaban desnudos. Hermano, qué vergonzoso es que la gente esté viendo la desnudez de uno. Si es que, mire, es increíble, es algo instintivo el que no querer ser vistos desnudos. Increíble, hermano. Yo he visto ultrasonografías en mamás, en mujeres embarazadas, y que el doctor quiere captar el sexo del bebé que está en formación. Y es increíble, hermano, cómo se ve que la piernita se cubre o cómo la manita se tapa. Es algo tremendo. Y al Señor públicamente lo desnudaron. Y esta mañana podía decir algunas cosas, como algunos realmente no estamos conscientes, no somos perfectos, pero óigame esto, no estamos conscientes del sacrificio de Cristo. Cuando usted está consciente del sacrificio de Cristo y usted no puede tener una vida como la que Dios quiere, usted sufre. Esa es la diferencia. No es que usted va a alcanzar una perfección, es imposible, no la vamos a alcanzar hasta el día de la redención. Eso lo dice la Escritura, hasta el día de la redención. Y eso debe ser un consuelo y una esperanza para nosotros, de que el que comenzó la obra en nosotros, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y versículo número 6, dice que la perfeccionará. Yo estoy tomado, agarrado de esa promesa que Dios le ha dado o le reveló al apóstol Pablo. Si yo en lo malo me comparo con Pablo, posiblemente tampoco le llego a los tobillos en lo malo, porque él dijo, yo fui perseguidor de la iglesia, y a cuánto dio él su voto para que los asesinaran, como a Esteban. Que Dios de seguro le quiso dar paz a Pablo cuando era Saulo, ¿verdad? Le quiso dar paz a Pablo, que experimentara lo que él se dio o pidió o votó en la vida de Esteban. ¿Traerá un consuelo? Aún aunque lo suframos, creo que no trae un consuelo, porque entonces estamos conscientes de la maldad que hicimos, del dolor que ocasionamos, de lo vergonzoso que es agarrar a pedradas a alguien, darle una muerte tan dolorosa, tan cruenta y tan humillante, porque tenía que ser sacado de la ciudad
y apedreado, así como el ser sacado de la ciudad y crucificado y desnudo, y una infinidad de detalles. Y es por eso que, ¿cuáles son los motivos de la maldad? Y quiero detenerme también un poco en esto, ya que lo menciono. Hermano, ¿cuáles son los motivos de la maldad? Es que, óigame, todos estamos conscientes que en nosotros hay maldad, y esa maldad es la que nos tiene cautivos. Esa maldad es la que nos tiene en miseria. Esa maldad es la que nos tiene enfermos. Esa maldad es la que nos tiene pobres. Esa maldad es la que no nos permite ser felices. Esa maldad es lo que no nos permite tener una vida abundante. Y ahora, como el tema de esta mañana, ¿y cuánto realmente buscamos cuál es el mal que hay en nosotros? No buscamos el origen de la maldad. No vamos a terminar con la maldad, pero cuando usted detecta la maldad, usted comienza a pelear, comienza a luchar, trata la manera, no lo hará, pero trata la manera de erradicar esa maldad en usted. Pero cuando no lo sabemos, ¿cómo vamos a pelear contra algo que no sabemos? Es por eso que reaccionamos en determinados momentos y nosotros nos quedamos con la boca abierta porque usted y yo no nos imaginábamos que íbamos a reaccionar de esa manera. Es ahí una forma de darnos cuenta de que ni nosotros mismos nos conocemos. Usted reacciona de una manera que usted ni siquiera se imagina. Hace muchos años vi un video como una madre levantó un vehículo porque debajo estaba su hijo. Y usted vaya a probar y no lo levanta. Con que no levanta la silla. Aquellos que no estamos bien, imagínese un vehículo. La mujer se desgarró sus brazos, etcétera, sus piernas, todo su cuerpo al hacer a gran peso. Pero mire de lo que ella no sabía que era capaz de eso, es porque no había vivido una circunstancia como esa. ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? Entonces, es muy importante que entendamos esto. En todos los tiempos, en la historia se ha evidenciado la maldad de los hombres, en todos los tiempos. Como esta mañana lo veíamos desde el momento en que el hombre cayó hasta el día de hoy, la maldad, y qué tremendo porque el Señor viene y toma la decisión de terminar casi con toda la humanidad, y eso no fue la solución, y eso estoy consciente que el Señor lo sabía, pero usted nota que es saliendo del arca, y usted sabe la situación que se dio con Noé, la situación que se dio con uno de sus hijos. Por eso habla la Escritura que había gigantes en aquellos tiempos y también después. Significa que el hecho de que se exterminara una creación anterior a la del hombre, no significa que la maldad desaparecía. El hombre volvió a ser contaminado por la maldad, así como antes de que el hombre fuera creado, así también encontramos que se halló maldad en el corazón de Luzbel. Entonces, ¿cuáles son los motivos de la maldad? Hermano, nosotros debemos de preocuparnos para poder detectar en nosotros esas tinieblas. Y quiero también decirle, yo he aprendido a que aquello que yo considero que es luz, darme cuenta si no son tinieblas. Luz a mi opinión, pero a los ojos de Dios, pero conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué condenó el Señor que los fariseos se jactaban de diezmar sobre el comino, el eneldo, etcétera? De todo diezmaban, pero habían dejado la justicia, habían dejado el amor. Entonces el Señor les dijo, esto no les sirve. ¿Por qué? Porque esto era necesario sin haber dejado de hacer aquello. Esto, el amar y la justicia, era necesario sin haber dejado lo que ustedes hacían. Entonces, qué tremendo, porque qué cosas pueden invalidar lo que estamos haciendo y que nosotros consideramos como luz y no son luz. Es tiniebla. ¿Por qué? Porque ahí había una intervención humana. No es luz si yo escojo lo que yo quiero o lo que me parece o de lo que quiero despojarme. Entonces, qué tremendo. ¿Qué es lo que motiva eso? ¿Cuál es el motivo de eso? ¿Que acaso no nos damos cuenta de que nosotros tenemos una ley, pero nosotros esa ley la cumplimos a nuestro buen parecer?
Fíjese que algo bien sencillo, algo que no se menciona, es el diezmo. Pero mucha gente el diezmo lo reparte como ellos quieren o creen. Y quiero decirle, la Biblia no dice eso. La Biblia dice de que Él es el dueño. Y le dice qué es lo que usted debe hacer con eso que es de Él. Pero usted muchas veces decide, no, es que pobrecito, no, es que esta iglesia, no, es que aquel pastor, en algo que es bueno. Entonces eso podríamos decir que es luz, ¿verdad? Pero cuando Dios trae su palabra y dice, mira, eso es tiniebla. Porque usted está haciendo lo que usted quiere con lo que no es suyo. Pero en su corazón dice, no, Señor, yo diezmo. Eso le pongo un ejemplo. ¿Y cuántas otras cosas habrán en las cuales yo creo que es luz y son tinieblas? ¿Por qué son tinieblas? Porque se originan en mí y no en Dios. ¿Me estoy dando a entender? Pero probablemente no ha habido una demostración más gráfica de la maldad que la que hubo en el Calvario en ese día. Posiblemente no se ha encontrado una peor maldad que la que se hizo ese día. Quiero tocar el primer punto, los motivos de la maldad. El hecho de que fue crucificado entre dos malhechores da cierta magnitud. ¿Por qué? Una pregunta, ¿que acaso el Señor era un criminal? No, no lo era. Entonces le da magnitud a esa maldad. ¿Que acaso el Señor no era inocente? O sea, fíjese que comencé, para que no pierda de vista esto, comencé diciéndole cuántos de nosotros estamos padeciendo, estamos sufriendo, estamos pasando circunstancias, momentos en los cuales no los comprendemos, pero aquí tenemos una enseñanza para que nosotros podamos esperar en Dios, que si Dios permite ciertas cosas, inclusive hasta las peores humillaciones, confiemos en el Señor si estamos en Él. ¿Qué es lo que se va a formar? ¿Qué se creará con eso que me está pasando a mí? Porque es injusto. ¿A cuánto nos han dañado de una manera injusta? Aunque no es injusto lo que nos ha pasado, nos ha dañado. Porque somos humanos. Porque tenemos sentimientos. Porque no somos perfectos. Cuando digo no somos humanos, no somos perfectos. Pero óigame, hermano, es increíble. Todo el mundo hace leña del árbol caído. Y eso es injusto, y eso es vergonzoso, ignominioso. Pero Dios lo permite para algo. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que Dios está permitiendo? ¿Qué es lo que va a salir a luz? Eso es muy importante, que yo lo sepa. ¿En qué sentido? En el principio, en el momento de sufrir, posiblemente yo no lo sepa, pero en mi corazón puedo guardar esta esperanza. Señor, yo sé que tú vas a levantarme con esto. Señor, yo sé que tú vas a levantar un día mi cabeza. Señor, yo sé que un día las cosas se van a conocer como realmente lo son. Pero ahora me toca estar pagando el precio de culpable. Y me han enjuiciado sin hacerme juicio. Me han condenado sin hacerme juicio. Y si me hicieran juicio, no es un juicio lícito porque ninguno tú lo has puesto como juez para que lo haga. Sin embargo, con Él, con Dios mismo, lo hicieron. Nos hace preguntarnos qué fue lo que motivó a los gobernantes a actuar de esa manera. ¿Qué es lo que puede llevar a estos gobernantes a actuar de esa manera? ¿Desnudarlo? Fíjese que nosotros podemos decir, no es que para que se cumpliera la escritura, claro, esa es una verdad irrefutable, pero fíjese que en el Salmo 22, 18 está escrito eso, de que al Señor lo iban a desnudar, iban a rifar sus vestimentas. Ese era el premio que recibían los que ejecutaban, el quedarse con las prendas de los criminales, de los ladrones, de los maleantes. Mire, y el Señor fue puesto en medio. Piense, ¿qué motivó a los gobernantes a ponerlo a Él en medio de dos malhechores, de dos criminales?
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa. O sea que lo dejaron desnudo. No dice ahí, pues. Repartieron entre sí mis vestidos. Oiga, mi hermano, lo que hace el pintor, lo que hace ¿cómo se le llaman los que pintan del arte? ¿Cómo se le llama? Al escultor, lo que sea. Hermano, por respeto, y está bien, yo estoy de acuerdo en eso, no estoy diciendo que no está bien, pero lo sacan con un lienzo cubriéndolo. Es lógico, ¿cómo van a sacar la desnudez? Aunque así fue, desnudo. Pero él no tenía ropas. Y él era perfecto. Y él era santo. Él era puro. Él nunca pecó. Él nunca pensó mal. Él nunca se contaminó. Él jamás pudo haber sido inmoral. ¿Qué habrá sentido él estar desnudo? ¿Sabe por qué estaba desnudo? Por usted y por mí. Esa fue la única razón por la cual él pagó ese precio. Entonces, preguntémonos qué fue lo que motivó a los gobernantes. ¿Qué es lo que motiva a las personas a hacer semejantes cosas que hacen o nos hacen o peor, que hacemos? ¿Qué es lo que motiva? Sería una buena pregunta que nosotros deberíamos de hacernos. Existen por lo menos dos sugerencias. ¿Qué motivó a estas personas? Y por cierto, las dos cosas se quedan superficiales. Hacer que su muerte fuera tan ofensiva y odiosa como fuera posible. ¿Cómo un hombre puede querer hacer eso? Especialmente cuando ellos están conscientes de que esa solo es una víctima, que la persona o la víctima es inocente. Y ellos lo sabían y estaban conscientes. ¿Y qué los motivó a ellos a hacer semejante cosa? Hermano, ¿qué motiva a aquellos a quererlo dañar a usted? ¿Qué es lo que los motiva? Cuando usted quiere hacerle daño a alguien, pregúntese, ¿qué me motiva? ¿O qué gano con destruir a una persona? Si todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Y quiero decirle algo, hasta el día de hoy esa nación, ese pueblo, está pagando el precio. Entonces, ¿qué los motivó a ellos a hacer semejante cosa? Hermano, fíjese que hay ocasiones cuando las personas son sensatas, antes de cometer cualquier estupidez, piden un consejo y uno les dice, no hermano, así déjelo. Pero es que mire, así déjelo. En esa injusticia, deje que Dios obre. Algo lo motivó. No se preocupe en querer saber qué lo motivó, que eso a usted no le importe. ¿Sabe qué usted haga? Endóselo a Dios. Eche sobre él su carga. Eche sobre él su ansiedad, como dice Pedro y como lo dice David, echa sobre él su carga. Deje, no haga nada, no toque nada y déjelo. Deje que Dios levante su cabeza porque Él es su cabeza, Él es su gloria. Segundo, difamarlo como un criminal. Como un criminal, difamarlo. A alguien que nunca hizo nada malo. A alguien que solo podía bendecir. A alguien que solo podía ayudar. Difamarlo como un criminal. Y tremendo porque las palabras que se pueden usar del griego, y es por eso que algunas versiones lo mencionan como en medio de dos malhechores. En medio de dos criminales, en medio de dos ladrones, en medio de dos asaltantes, en medio de dos revolucionarios. Ellos merecían morir, él no. Ellos merecían inclusive hasta ser desnudados. Y no significa que yo estoy dando mi voto para que los desnudaran, no, pero lo hicieron. Pero ellos, uno de ellos, porque son cosas que no llegamos, uno de ellos reconoció. Esto es lo que nosotros nos merecemos. El criminal, el asaltante, otra palabra que se ocupa, lo pudo reconocer, lo pudo aceptar y dijo, a la verdad, nosotros merecemos esto, pero
Amén. Entonces, difamarlo como un criminal. Ahora, hay algo que es bien importante, y es que el lugar de la calavera se llama. Esto tiene que ver más con el segundo punto, que es los resultados, porque este es parte del resultado. Pero el lugar de la calavera o Gólgata, que en griego es cranión, que de ahí viene la palabra cráneo. Por su forma, la forma de la colina tenía forma de calavera. Pues allí al Señor lo ejecutaron, ahí al Señor lo crucificaron. Pero ¿por qué escogieron ese lugar? Ellos no sabían. Por eso, mire qué tremendo, cuando voy a tocar el segundo punto, es qué resultó de ese lugar de la calavera, qué estaba indicando. Óigame, hermano, algo está produciendo cuando Dios permite que a nosotros nos pase algo, especialmente cuando es injusto. Porque quiero decirle que vivimos demasiada injusticia, porque nosotros juzgamos y juzgamos mal, porque no sabemos los orígenes del porqué de las cosas. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, por qué hablan, por qué actúan, por qué deciden. Y nosotros lo juzgamos sencillamente por apariencia. Y qué tremendo, porque no debíamos de hacerlo, porque dice el Señor que Él juzga, porque Él ve el corazón. Nosotros no podemos ver el corazón, nosotros no podemos conocer los pensamientos, y es por eso que nos volvemos injustos cuando juzgamos, cuando señalamos, cuando actuamos. Y óigame, hermano, cuando nosotros actuamos indebidamente, hermano, estamos bendiciendo. Y no lo sabemos. El que está deseando hacernos un daño, a la larga nos está bendiciendo. Porque Dios hará que de esa injusticia se cumpla una bendición para nosotros. Que en el momento no se ve, hermano. Mire, para mí ha sido bastante difícil entender el propósito de esta enseñanza, de este versículo 33. Gólgota, cráneo, la colina, el lugar. Mire todo lo que hicieron, porque era una colina que se hallaba en las afueras de Jerusalén, junto a una vía principal muy transitada. Junto a una vía principal muy transitada. Mire qué tremendo. ¿Qué los motivó a ellos a llevarlos al Gólgota? A que todo el mundo, todo el que pasaba por ahí, le era imposible. Y qué vergüenza no habrá sentido el Señor. Sentía vergüenza porque Él lo estaba haciendo por mí. Y yo sentiría vergüenza si eso me pasa a mí. Entonces Él tenía que sentir lo que yo sentiría si me pasa y me toca hacerlo a mí. Por eso es mi sustituto. Por eso Él sufrió, porque yo sufro. Por eso Él sufrió, porque yo soy débil. Por eso Él sufrió, porque yo soy caído. ¿Me estoy dando a entender? Hermano, increíble. Estaba junto a una vía muy, pero muy transitada, que todo el que pasaba por ahí era imposible que no viera lo que estaba pasando. Que era imposible que no viera la desnudez de los tres hombres que estaban ahí, y uno de ellos era el Hijo de Dios. Muchos no estamos conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros, por eso nosotros no vivimos una vida de temor a Él. Por eso no vivimos una vida de sufrimiento a Él. ¿En qué sentido? Hermano, es que no hemos valorado lo que Él hizo por nosotros, lo que Él pagó por nosotros. Nosotros hoy gozamos de una salvación a la cual no valoramos porque todavía no la hemos experimentado. Todavía estamos viviendo una vida caída, todavía estamos viviendo una vida en la cual físicamente vamos a morir, pero no sabemos qué pasa, qué sigue después de la muerte. No estamos conscientes de lo que es una condenación y no estamos conscientes de lo que es una salvación. Por eso nosotros no damos el fruto que debemos de dar. Por eso, tremenda la palabra de Isaías 5. ¿Qué haré por mi viña? Y empieza a decir, Señor, todo lo que hizo por su viña. Y pregunta, juzgad vosotros, ¿qué haré con mi viña? Si hice esto y esto, y el fruto que ha dado es silvestre.
Y el fruto que ha dado es ácido. ¿Qué haré? Hermano, esa es la verdad nuestra, no estamos conscientes. ¿Cuántos a esta hora estarán viendo televisión? Porque no están conscientes. ¿Cuántos a esta hora están haciendo actividades que se pueden hacer más tarde? Porque no están conscientes. Si usted y yo estamos conscientes, démosle gracias a Dios. No lo estoy diciendo para que lo juzguemos. Si no, algún día le va a amanecer. Espero que usted está aquí porque le ha amanecido, hermano. Porque a uno le pregunta, ¿y qué te dan en la iglesia? ¿Qué te dan pisto para que no pases, solo pases ahí? Y hermano, uno gana de decirle, sí, me dan pisto. Con tal de cerrarle la boca, pues. Pero ¿y qué nos van a dar? Regaños nos dan, porque algunos para usted, yo oigo un comentario que aquí los regañan. Yo digo, qué mal han entendido. Este no es regaño. Este no es regaño, hermano. No, esta es una explicación de la palabra para nuestra vida. Entonces era una colina en la cual estaba a la par de una vía muy transitada. Muchas ejecuciones se hacían allí de modo que todos lo vieran y sirviera como un escarmiento a la gente. Para eso era, que sirviera como un escarmiento, como lo hacían en los tiempos antiguos cuando habían piratas, los colgaban allá en las orillas de las playas, de los muelles de aquel entonces, los colgaban ahí como una muestra de lo que les pasaba a todos aquellos que se atrevían a asaltar los barcos. Como un escarmiento, qué tremendo. La crucifixión era una forma romana de castigar. Fíjese bien, esto es bien importante. Oiga, una forma romana de castigar. Qué tremendo. Póngale atención a esto que estoy diciendo. Ellos no lo podían hacer. Hablo de los judíos. Hablo de los líderes. Ellos no lo podían hacer. Pero no los detuvo eso. Ay, no, yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano. Mejor hágalo usted. Oiga, ¿está consciente de lo que está delegando? Dado que los judíos en general no tenían poder para ejecutar una sentencia de muerte. Ellos no tenían poder. Mira hasta dónde llega la maldad. Yo no puedo, pero otro lo puede hacer. Yo no puedo, pero yo voy a pagar. Porque se pagaba un precio, hermano. Amén. Yo quiero que me pongan Juan 18:31. Entonces era necesario llevar el caso a las autoridades romanas. Fíjese qué tremendo. Era necesario llevar el caso a las autoridades romanas porque lo que ellos querían hacer con él, ellos no podían hacerlo. ¿Comprende eso? Mira hasta dónde llega la maldad, los motivos de la maldad, mira hasta dónde llegan. Dice así, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido. Oiga, entonces, ¿qué querían? Matarlo. No tuvieron ni siquiera vergüenza de decir la verdad que querían hacer con el Señor Jesús. Ellos lo que querían era matarlo. Es que nuestra ley no puede juzgar a nadie para asesinarlo. O sea que ahí solo faltó que Pilato les dijera, entonces ustedes matarlo quieren. Entonces ustedes deshacerse de él quieren. ¿Y cuántos se querrán deshacer de nosotros? Qué tremendo, hermano. Los motivos de la maldad. Hermano, mire, quiero decirle algo. Es cierto, la maldad está a nuestro alrededor, pero quiero decirle algo, que Dios está sobre la maldad. Es increíble hasta dónde puede llegar el cinismo del humano. Y cuando digo humano, estamos todos incluidos. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Hermano, ¿hasta dónde llegó el cinismo? ¿Hasta dónde se volvieron insensibles? ¿Hasta dónde se volvieron sinvergüenzas?
hasta dónde se volvieron descarados. El motivo de la maldad. Qué tremendo, hermano. Por eso es muy importante llegar a Cristo, porque solo en Cristo se puede erradicar todo aquello que motiva maldad en mí. David dice, en pecado me concibió mi madre. Y es por eso que David sufría. Un gobernador romano no escucharía cuestiones de palabras, de nombres y de la ley de ellos. Fíjese que en Hechos capítulo 18, versículo 14 y versículo número 15, mire qué tremenda la respuesta. Y al comenzar Pablo a hablar, sí, ese es, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, no me lo vayan a quitar ese versículo 14 todavía. Oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Mire qué tremendo esto, hermano. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Versículo 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Mire qué tremendo. ¿Usted comprende lo que dice esos dos versículos? El inconverso. No, en cosas de ustedes no nos metemos nosotros. Ustedes resuelvan. Por eso el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 6, si no me equivoco, en el capítulo 6 menciona y dice, ¿y que ustedes no pueden arreglar las cosas, que tienen que ir a buscar un tribunal del mundo? Que entre ustedes no hay un líder, que entre ustedes no hay un pastor, que entre ustedes no hay una persona sabia, entre ustedes no hay una persona justa, entre ustedes no hay una persona que tenga autoridad, entre ustedes no hay una persona con credibilidad, que tienen que ir a buscar al juez de los inconversos para que le resuelva los problemas entre ustedes. ¿Y qué pasa? La dureza de nuestro corazón. Preferimos meter 30 años a la prisión a un hermano en Cristo que perder lo que le hemos dado. Qué tremendo, ¿verdad? Los motivos de la maldad. Y por lo tanto, la acusación contra Jesús tenía que ser replanteada como de sedición contra Roma. Ah, mire, qué tremendo. Como nuestra ley no encuentra nada para matarlo, entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer que él ha quebrantado la ley de Roma, porque entonces Roma sí lo mata. Y lo acusaron de sedición. Y usted sabe qué es sedición. Sedición es alzamiento contra la autoridad, contra el orden público o contra la disciplina militar. Sedición. Se levantó contra la autoridad. Y a mí esto me trae recuerdos feos. Cuando se habla de sedición, de eso lo acusaron al Señor, porque querían deshacerse de Él. Algo que nunca he dicho, lo digo a los 25 años. Cuando yo salí de la misión a la que pertenecía, hermano, cuando yo salí, sabe que pasaron cartas a las demás iglesias diciendo que no me dieran entrada porque a mí me habían echado de la misión por sedición. Que yo me había levantado contra la autoridad, que yo me había levantado contra el orden, y Dios sabe que solo me tocó callar y llorar de ver la injusticia, la maldad del hombre. ¿Qué lo motiva? ¿Qué han hecho contra usted? Espere, confíe en el Señor. Oiga, quiero decirle algo. Después de 25 años le puedo decir, Dios me ha honrado. Y que no soy lo que debería de ser. Él me ha honrado.
¿Sabe por qué? Porque yo guardé silencio. El que me crea sedicioso, que me considere sedicioso. ¿Sabe qué entendí una vez yo? De que si el Señor me había levantado para ser pastor, es porque también Él tenía un pueblo que yo tenía que pastorear. ¿Qué hice? Porque días antes me dijeron, qué bonito pueblo tiene, porque aquí daba un discipulado como de 25 o 30 personas que no tenía la culpa, que me anduvieran siguiendo donde yo llegara. Y me dijeron, qué bonito pueblo tiene. No, es su pueblo, le dije yo. Y se lo dije en su cara, es su pueblo, no es mío. A usted se lo han dado. Y antes de salir, pedí perdón si había fallado en alguna cosa. Yo quiero que me digan qué he fallado para pedir perdón. Y me dijeron que en nada. Por eso cuando pasaron la carta de sedición, está bien. Mire, ¿el Señor me abandonó? No. ¿El Señor me desechó? No. Dios, el Padre, separó de Dios Hijo, no porque Él hubiera fallado, sino porque Él estaba representando a cada uno de nosotros. Y tuvo que pagar el precio de la verdadera muerte, que es la separación con Dios. Pero no fue porque Él había fallado. Amén. A la víctima sentenciada a este tipo de ejecución, o sea, esta forma de matar, la obligaban a llevar su cruz por la vía principal hasta el lugar de la ejecución como una advertencia a todo observador. Por eso el Señor tuvo que llevar su cruz y tenía que llevarla por toda la calle principal de Jerusalén hasta llegar al Gólgota para que todos los observadores lo vieran. Tremendo. ¿No ha pasado usted vergüenzas y tener que estar enfrente de la gente y hacer la cara de estúpido? Que no se ríe porque no haya que hacer, pero usted está diciendo que la tierra se lo trague. Y demostrar como que aparentemente usted es insensible. Por toda la vía pública a una víctima inocente. La muerte por crucifixión era una muerte terriblemente lenta y dolorosa. En aquellos tiempos era considerada la peor de todas las muertes, porque era dolorosa altamente y lentísima. Fíjese que algunos solo los amarraban a la cruz, a otros como el Señor Jesús los clavaban. Entonces la muerte llegaba por sofocación, o sea, por falta de respiración. Por lo tanto se volvía lenta y muy dolorosa. Era una sofocación lentísima, porque en la medida que el cuerpo iba perdiendo energías para mantenerse un poco erguido en el mismo palo para poder respirar, porque al hacer esto se dejaba de respirar, costaba respirar. Entonces, en la medida que la víctima, el sentenciado a muerte, el ejecutado ahí en la cruz, hermano, iba perdiendo, mire qué terrible, mire la motivación. ¿Qué motivaba esa maldad para dar una muerte tan cruel? Para hacer algo tan cruel, en la medida que la víctima iba perdiendo la fuerza, en esa misma intensidad, en esa misma debilidad, en esa misma proporción, iba muriendo. Mire hasta dónde llega la maldad del hombre, ¿verdad? Usted por casualidad no ve las noticias y usted dice, ¿y cómo pueden pensar eso? La forma de asesinar, la forma de torturar, la forma de destruir, la forma de hacer sufrir. Uno se queda hasta con los pelos parados y uno dice, ¿y de dónde sale tanta maldad? Y fíjese que eso lo sufrió el Señor por usted y por mí. Y usted siéntase bienaventurado si usted está consciente del sacrificio de Cristo. Porque como ministerio, espero que usted lo sepa, pero como ministerio lo hemos enseñado, como ministerio tenemos el privilegio de saber que lo menos que el Señor sufrió fue en la cruz. Esto que estamos viendo es lo menos que el Señor sufrió. Esto no se puede comparar a la muerte segunda. Esto no se puede comparar que descendió a las partes más bajas de los infiernos o de la tierra. Esto no se puede comparar al holocausto que el Señor vivió por nosotros.
y que el Señor lo tuvo que levantar de las cenizas, como lo dice el Salmo 139. Lo que se vio en la cruz es lo de menos. Eso, cualquiera de estos no habían dos malhechores ahí, pues. Entonces podemos decir que ellos también sufrieron igual que el Señor, pero la diferencia es que el Señor era inocente. Y la diferencia es que la muerte de ellos hasta ahí llegaba y después eran condenados y el otro fue salvo porque lo reconoció. Pero el Señor descendió a las partes más bajas para vencer la muerte segunda. ¿Sabe, hermano, que esas son las cosas que uno no se puede perdonar a sí mismo? Es un decir. Hablo del quebrantamiento. Uno no se puede perdonar a sí mismo de saber qué fue lo que Dios hizo por mí y yo no lo puedo honrar, y yo no lo puedo complacer, y yo no lo puedo agradar, y lo que Él hizo por mí. Eso es lo que lleva al creyente al quebrantamiento. Eso es lo que lleva al creyente, que el hecho de que no puede controlar su naturaleza caída no significa que le vale. Eso hace la diferencia entre el pecador empedernido y el pecador lavado o perdonado. Eso hace la diferencia. En que el pecador peca y no siente nada. El creyente peca y siente que se muere. Y bienaventurado si siente la muerte. Por eso David decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, no quiero ser como un hombre común y corriente. No quiero ser como un animal, porque el hombre sin Dios es como un animal. Porque su espíritu está muerto. Y al tener un espíritu muerto, aunque su alma es superior al alma de los animales, que algún día le voy a explicar, ya lo he explicado, es superior al alma de los animales, no se puede comparar al alma de los animales, porque los animales tienen alma, las plantas no. Solo son seres vivientes como creación de Dios en lo vegetal. Pero David decía: Señor, no, si yo siendo hijo tuyo, si yo siendo creyente, si yo teniendo de tu espíritu, mira, Señor, lo que hago. No, Señor, si me quitas tu espíritu, ¿qué será de mí? ¿Ve por qué algunos hermanos nos derrumbamos? Cuando hablo de esa área, porque no solo por eso nos derrumbamos, a veces nos derrumbamos de gratitud a Dios, porque no podemos creer que Dios me bendiga a pesar de que yo no lo merezco. Pero no hablo de eso, hablo de aquellos que, Señor, tenía razón Moisés, tenía razón Elías, tenía razón Pablo, que era mucho mejor estar con el Señor. El caso del Señor Jesús fue crucificado, fue clavado. Fue crucificado en medio de dos ladrones, en medio de dos malhechores, en medio de dos criminales, en medio de dos asaltantes, en medio de dos revolucionarios. No solo fue considerado transgresor, sino contado con los pecadores. Mire lo que dice Isaías 53 y versículo número 12. Y puesto en medio, oiga, puesto en medio como el principal de ellos. Mire hasta dónde llegó la maldad. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes. Hermano, y el Señor Jesús no había venido todavía. Significa que las cosas que Dios permite en nosotros, aun aunque nosotros todavía no teníamos vida, Dios ya las había establecido. Y lo voy a permitir porque de esta manera te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, nada se sale. Nada se sale de la voluntad de Dios. Nada se sale bajo de su gobierno. Nada. Cuesta entender y creer esto. Nada se escapa. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado, ahí está, en medio, mire, como el principal, y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Resultados de la maldad. Punto 2. Dios mío. Oh. Yo no lo miraba con cara de hambre, yo creí que estaba temprano. Dios mío. Voy a terminar con el versículo 34. Los resultados de la maldad. Deme 2 minutos para terminar este punto. Los resultados de la maldad. La mayor parte de los resultados, su maldad no fue vista por ellos. Esto era importantísimo. Bueno, en otra ocasión lo voy a seguir con esto. Amén. Porque por razones de tiempo. Oiga, qué precioso esto, hermano. Por un lado precioso, por el otro lado feo. Pero por el lado precioso, mire qué importante esto. Estábamos en el 23:34 de Lucas, por favor. Entonces, le decía que la mayor parte de los resultados de su maldad no fue vista por ellos. Qué tremendo que aquellos que hicieron esa maldad contra el Señor Jesús, aquellos que hacen esa maldad contra nosotros, no se dan cuenta de los resultados de la maldad que hicieron en nosotros. Porque cuántos por una maldad que nos hicieron estamos en el Señor y no se dieron cuenta que eso nos llevó al Señor. Ellos no se dieron cuenta de la maldad, de los resultados de su maldad. Entonces la cruz llegó a ser un tribunal anticipando la escena del juicio. Mire cómo aquí tenemos que meternos. Versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben. Esta palabra saben es muy importante. Porque esa palabra significa producir. Porque ellos, perdónalos porque no saben lo que están produciendo. Mire cuántos que nos han hecho daño, nos han hecho madurar. Cuántos que nos han hecho daño nos han ayudado a ya no ser los mismos. Cuántos que nos han dañado, hermano, hemos aprendido. Ellos no lo saben. Ellos no saben que solamente fueron un instrumento. Ellos creyeron que nos iban a destruir. Ellos solo querían hacernos daño, pero no sabían lo que eso iba a producir en nosotros. Por eso dice, y Jesús decía, Padre, oiga, perdónalos. Es que así es, hermano. Aquel que se levanta en la maldad contra uno, ese no sabe, hay que perdonarlo. Porque no sabe lo que está produciendo. Porque no saben, y otra palabra importante, lo que hacen. Son dos cosas que hay que explicarlas porque son muy, muy importantes. La palabra saben, eido es la palabra griega, eido, propiamente ver, o sea, no ven. Cuando dice no saben, no ven, o sea, también no entienden. Ellos no entienden lo que están haciendo. Ellos están produciendo, pero no entienden, no saben, no perciben, no reconocen, no comprenden. Eso significa esa palabra, eío. Ellos no saben, ellos no comprenden, ellos no ven. Ellos no saben lo que están haciendo. Por eso dice el Señor, por eso, Padre, yo los perdono. Y quiero decirle algo, en lo humano ellos sabían lo que estaban haciendo. Pero en lo espiritual ellos no sabían lo que estaban haciendo. Amén. Y la última palabra, hacen, poieo, así como lo oye. Hacen es producir, aquí está la palabra, producir. Ellos no saben. O cumplir, ellos están cumpliendo. Ellos no saben que están cumpliendo. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Hermano, mire, qué bendición entender esto. ¿Sabe por qué? Porque muchos no hicimos nada en los daños que nos hicieron y no sabíamos qué debíamos de hacer, pero el Espíritu de Dios como que solamente obró en decirnos, aquí no hagas nada. ¿Se ha fijado que a veces usted siente en su corazón que Dios le dice, quédate callado?
Usted no sabe cómo defenderse. Usted posiblemente sabe cómo defenderse. Usted posiblemente puede decir otras verdades y usted se tiene que quedar callado porque Dios le dice, aquí te vas a quedar callado. Aquí no hables. Aquí no te metas. Déjalos. Que te acusen, que te señalen, que te digan, que te hagan. Déjalos. Y uno lo ha hecho solamente por obediencia, pero no por conocimiento. Como la hermana que se tapa, muchas hermanas se tapan por obediencia al Señor, pero no porque sepan porque hay que taparse. Y eso es más premiado que el taparse por conocimiento. ¿Y cuántas no se tapan teniendo conocimiento? Ahora, quiero decirle algo. El Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben qué significa que me pongan como cabeza en el Gólgota. La palabra Gólgota, cráneo, también es la palabra cabeza. La palabra árabe es Raj. Cabeza. Y óigame, hermano, con esto voy a terminar porque no puedo seguir con esto. Hermano, Él es cabeza en todo. Amén. ¿Hacia dónde nos va a llevar lo que nos están haciendo? 1 Corintios 11:3. Efesios 1:19, si no me equivoco, pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? Es Gólgota. Ve lo que estaba pasando en el Gólgota. Y vamos a ver una infinidad de citas bíblicas donde Él es cabeza. Por eso no importa lo que le esté pasando, lo que le estén haciendo, no importa de lo que estén señalándolo, no importa de lo que lo están acusando, no importa la injusticia que usted esté viviendo, no importa el sufrimiento que usted esté pasando. Esta noche, hermano, ¿sabe cuál es la enseñanza? Confíe en que el Señor tiene el control de todas las cosas y todo lo que está pasando solamente es para su bien. Hoy no lo entiende, mañana lo va a entender. El día de mañana usted será cabeza. Hermano, te puedo dar fe de eso. No sé cuántas veces pasé como oveja para ser asesinada. Un Moisés siendo bebé. Un Señor Jesús siendo bebé. Y ahora digo, Señor, tú me querías por cabeza. Y qué bendición es cuando usted entiende esta verdad y dice, Señor, gracias porque nunca me defendí. Nunca me levanté contra mi autoridad. Nunca me levanté contra el que quería destruirme. Y después uno puede decir, Señor, realmente tú tienes el control de todas las cosas. Hoy estoy en el Gólgota, pero ese Gólgota está anunciando lo que yo voy a llegar a hacer. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Bendito Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender tu palabra, Señor? ¿Cuánta revelación necesitamos para nuestra vida? Porque ellos no sabían que estaban poniendo en medio al Señor Jesús como el juez al centro de dos tipos de personas. Ellos no sabían lo que estaban produciendo. Y es por eso, Señor, que hoy entiendo por qué tenías razón al perdonarlos. Porque yo decía, Señor, tu amor los perdonó. Porque yo sé que ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos no estaban dispuestos a ceder, a renunciar a todos los privilegios que ellos tenían de una manera malvada. Pero hoy, Señor, entiendo por qué los perdonaste. Porque ellos no sabían lo que estaban produciendo.
Hermano, usted quizás no sabe qué es lo que están haciendo con usted o por usted, pero usted cree a la palabra del Señor. Algo bueno están produciendo, ellos no lo saben. Yo sé, hermano, cuando uno está en el patíbulo, es duro. Cuando usted está en el centro de la tormenta, es duro comprender esto. Porque uno espera que el Señor salga por uno a defenderlo y Él no sale. Pero no es porque te abandonó, y de alguna manera sí es cierto, te ha abandonado, pero para que el propósito de Dios se pueda cumplir en ti o en usted. Que su situación lo lleve a Cristo, que su necesidad la lleve a Cristo, que su sufrimiento lo lleve a Cristo. Por eso bienaventurado el que entiende esto. Por eso dice Daniel que los entendidos resplandecerán. Pregúntese, ¿quién soy yo para entender esto, Señor? ¿Quién soy yo para que se me revele esto, Señor? Estás en el Gólgota. Ese es el principio de tu elevación. Nada agradable estar en el Gólgota. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo señala. Todo el mundo ve la desnudez que no quieres que vean en ti. En la boca de todos estás cuando estás en el Gólgota. Hasta los extraños te señalan, te critican, te juzgan. Pero si estás en el Gólgota es porque Dios lo ha permitido con un propósito. Señor, gracias por tu palabra. Si usted necesita aceptar a Cristo, yo le invito a que se ponga de pie. Si usted necesita a Cristo esta noche como su Señor y como su Salvador, su situación es para que usted llegue a Cristo. Ese es el todo. Espero que lo entienda, porque solo los entendidos entienden. Parece redundante, pero es una verdad. Solo los entendidos entienden, perciben, saben, se dan cuenta. ¿Hay alguien? Señor, gracias, porque este día hemos recibido tu palabra, Señor. Este día nos has dado el privilegio de poderte servir. Señor, gracias. Suficiente para mi vida. Mirada de amor me dice que estás conmigo, Señor. Solo un momento bastó para saber, oh Señor, que solo tú eres suficiente para mi vida. Tu mirada de amor me dice que estás conmigo, que solo tú eres suficiente para mi vida.
Gracias, Señor, por tu palabra.